Bueno, muy bien. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a estar hablando de algo. Yo creo que hablé muchísimas veces sobre la batalla de nuestra mente. Obviamente es un tema que podríamos hacer un libro porque grande es el tema este, ¿no es cierto? De hecho que es muy importante porque ahí es donde el enemigo siempre quiere atacar y siempre quiere triunfar y llevar a las personas precisamente a la inconsciencia. Y dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11, dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Amén. Cerrá tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. Y te pedimos, Señor mío, Dios mío, que estés revelándonos, Señor, mostrándonos, dándonos la luz, Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón, para que podamos seguirte con más fidelidad y poner todo nuestro empeño y nuestra gana de poder servirte, Señor, con todo nuestro corazón. Bendice, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos y tu palabra. Dame la unción y el denuedo para predicarla. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Pablo advierte a los creyentes de la iglesia de Corintio a que no ignoren las maquinaciones del enemigo. Y si nosotros vamos al griego, obviamente la palabra maquinación significa algo pensado, con premeditación. Amén. O sea, que tiene una labor, el Satanás, el diablo, tiene una labor específica y tiene planes, y planes bien detallados para poder llevar cautivo los pensamientos, pero ya no a la obediencia a Cristo, sino a la obediencia de Él. Obviamente muchas personas caen cautivas en este tema, porque se dejan llevar muy sutilmente con cosas que aparentemente son buenas, pero que tienen un trasfondo que las intenciones no son precisamente las mejores, ¿no es cierto?, sino que tienen una intención totalmente satánica. Entonces, Satanás tiene planes, y los planes que tiene el diablo es precisamente de sacar, erradicar, ¿no es cierto?, todo lo que es comunión con Dios. O sea, quizás una comunión disfrazada. A él le encanta ese tipo de cosas porque obviamente están adorando a Dios cuando en realidad detrás de ese Dios obviamente se encuentra la persona del enemigo detrás de él. Y todo esto sucede en la mente de la persona. Es ahí donde se libran grandes batallas. Las batallas espirituales son en nuestra mente. Las batallas espirituales se ganan en nuestra mente, porque ahí donde nosotros verdaderamente movemos nuestro ser, nuestros sentimientos, nuestras emociones y todo lo que somos, ¿no es cierto?, radica en la mente. El hombre, por naturaleza, fue creado precisamente para que con el transcurrir del tiempo aprenda de las cosas que vive día a día y aprenda sus errores. Y para eso necesita el intelecto. El intelecto es el lugar donde guardamos toda la información. Y ahí donde empieza a trabajar el enemigo. Obviamente, cuando llega del intelecto a la emoción, lo traduce de una manera totalmente diferente. Entonces debemos entender que si esto no es de Dios, obviamente la persona va a caer en las redes del enemigo, desviándose totalmente de la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas hoy en día, ¿no es cierto?, están descartando la Biblia porque dicen que la Biblia es muy violenta y muy sangrienta? Pero obviamente tiene que estar relatando la historia del pueblo de Israel y cómo Dios, de alguna manera, ¿no es cierto?, lo llevó adelante. Viéndolo desde el punto de vista espiritual, obviamente acá tenemos, ¿no es cierto?, la demostración fiel de que Dios, pese a todos los problemas que pueda haber, Dios te lleva adelante. No importa las circunstancias, si Él te prometió algo, Él lo va a cumplir. Y cuando nosotros empezamos a entender esto, decimos: pero no es como yo había pensado, no es como yo había calculado, no es la lógica del hombre. Obviamente, lo que Dios te quiere decir, que Él te va a llevar adelante, pero bajo sus dominios y bajo sus normas, ¿no es cierto? Y no como vos pensás, porque los pensamientos de Dios son mucho más elevados que los pensamientos nuestros. Obviamente, no porque sea una persona
perfecta. No es por eso, sino porque ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Tenemos una mente finita y una visión también finita. Y obviamente Él tiene una visión y una mente infinita. Y no nos podemos comparar a Él, por supuesto que no. Pero sí lo que podemos hacer es dejar que Él nos guíe. Amén. Gloria a Dios por eso. Entonces, las batallas están en nuestra mente, suceden en nuestra mente y las manifestamos en nuestro cuerpo. Amén. Cada ataque del enemigo involucra la mente del ser humano. Romanos capítulo 1, versículo 21 y 22 dice así: pues, habiendo conocido a Dios, no glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, y fueron entenebrecidos, se cayó tinieblas, profesaron ser sabios y se hicieron necios. Qué tremendo. Pero acá está hablando de los incrédulos de la iglesia. Está hablando de la iglesia. Está hablando de aquellos cristianos que, envanecidos por la fama que tenían, por haber hablado bien, o porque de repente tenía mucha sabiduría o mucho conocimiento, ¿no es cierto? La gente fue atrapada por la verba de esas personas y a ellos les gustó eso, les encantó eso, porque obviamente no es Dios el que te está usando, pero de repente, bueno, uno empieza a exaltarse a sí mismo. A esta clase de personas el enemigo le estaba cautivando la mente, diciendo: ¿viste qué lindo? ¿Cómo la gente te sigue? Es porque Dios te está usando. Es porque Dios ha hecho algo contigo y lo quiere compartir. Y tú no eres solamente un canal de bendición, sino que prácticamente eres la mano derecha de Dios. Eso es lo que el enemigo quiere hacernos entender, quiere hacernos convencer, cuando en realidad no es así. La realidad es otra, la realidad está totalmente diferente, totalmente distinta. El enemigo está trabajando en nuestra mente para hacernos ver que somos personas muy útiles. Por eso siempre dije, y vuelvo a repetir, y miles de veces voy a seguir repitiendo: no existe imprescindibles en la iglesia. No existe, somos todos prescindibles, somos todos. Somos un cuerpo. No hay mejor acá no hay mejor. Hay distintos dones, distintos ministerios, pero no hay mejor que otro. Porque cada uno de ellos hace funcionar la gran maquinaria que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, para que se mueva. Amén. Entonces el enemigo empieza a tratar de confundirnos y hacernos ver cosas que de repente, bueno, no estábamos viendo, pero ahora lo estamos viendo con otros ojos y nos hace sentir como que somos tan útiles y tan valientes y tan qué sé yo, que nos olvidamos de Dios. ¿Para qué voy a seguir buscando a Dios si yo lo tengo a mi lado? Él siempre está conmigo. ¿No? Qué frase tremenda. Escuche, si esta es una frase que utiliza mucho el enemigo. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Mentiras del diablo, no está contigo. No está contigo. ¿Sabes lo que tienes que decir? Yo estoy con Dios. Amén. Que es totalmente diferente. Ahí es cuando entendemos qué capacidad o qué cosa tengo yo que Dios puede estar conmigo. Si yo estoy dependiendo de Él. Ahora yo estoy con Él. Entonces, aquellas personas que quieren ser admiradas y que quieren ser reconocidas por algo, están perdiendo su tiempo. Porque el fin de todo esto, yo les voy a decir algo que es muy importante. Vamos a tomar la Santa Cena hoy y quiero hacerles recordar algo muy básico. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y obviamente lo que tenemos que predicar es eso, con el propósito de ganar almas para que muchas personas no se vayan al infierno.
y nosotros podamos también ser partícipes del cielo, de las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Entonces, ese es el objetivo del cristiano. No es el de recibir popularidad, no es el de ser famoso, aunque muchas veces sin querer lo somos. No podemos decir, no, yo voy a despreciar eso, voy a dejar todo. No. Pero la intención realmente, la intención que nosotros tenemos en nuestro corazón es la de exaltar al Señor, la de darle gloria a Él. Amén, por sobre todas las cosas. Y esto tiene que ser nuestra motivación. Nuestra motivación tiene que ser, primeramente, al mundo le falta poco tiempo para que la gracia de Dios se termine. Se termina la gracia de Dios y empieza el periodo de la gran tribulación. La iglesia tiene que ser arrebatada y nosotros tenemos que llevar muchas almas a la presencia del Señor. El que se queda va a estar sufriendo durante 7 años. Si es que de repente no se presenta al juicio del trono blanco y va a parar directamente al infierno. Escuche, entonces lo que tenemos que hacer es dejar de exaltar al yo, dejar de exaltar el ego y empezar a entender de que tenemos que ganar almas para Cristo, y esto genera en nosotros lo que nosotros verdaderamente queremos, estar más cerca del Señor. Es cuando se activa la fe, cuando usted empieza a activarse, cuando usted empieza a trabajar, cuando usted empieza a predicar, cuando usted empieza a dejar de jorobar con tantas ideologías del internet, ¿no es cierto? Y empieza a enfocarse en la Biblia y decir, no, yo voy a hacer las cosas como corresponde. Ahora voy a dejar manejarme por el Espíritu Santo. Y entonces empieza a crecer y empieza a manifestar esa fe. Que obviamente la fe, ¿para qué sirve la fe? Ay, sirve para bendecirme. Eso es mentira del diablo. Ese es otro mal pensamiento satánico, diabólico. No sirve para bendecirte. La bendición es una consecuencia. ¿Me entendió? Es una consecuencia. Así es. Entonces, ¿la fe para qué sirve? Para demostrar lo sobrenatural acá en la tierra. Para bajar la gloria de Dios acá en la tierra. Para eso sirve la fe. Amén. Para eso sirve la fe, no sirve para otra cosa. Para mover los montes. Para eso sirve la fe. Ahora, si tú eres fiel, la consecuencia de ser fiel, obviamente, son las bendiciones de Dios. ¿Qué le dijo a Abraham? ¿No es cierto? Te bendeciré, ¿no es cierto? Grandemente. Cuando le habla, te bendeciré y te multiplicaré como las estrellas del firmamento y como la arena del mar. Y está hablando de dos posiciones. La primera es, precisamente, está hablando de lo celestial, de lo sobrenatural. Amén. Pero también está hablando de Israel, está hablando de la promesa de Dios y está hablando de la iglesia de Jesucristo, que representa la arena del mar. Amén. Entonces, hay un sinnúmero de cosas que puedo estar diciendo en esta mañana con respecto a que el enemigo nos engaña tan sutilmente que nos dejamos arrastrar por él. No crea, pruebe, dice la Biblia, Juan, el apóstol amado de Jesús, a su discípulo amado, dice que debemos probar los espíritus, si son de Dios. Bueno, cualquier güey corneta viene acá a profetizar y ya le hacemos caso. Y no tiene que ser así. Cuando el profeta no habla de doctrina, cuando el profeta no habla de pecados, cuando el profeta no confronta, entonces no es profeta. ¿Está? Lleven en cuenta eso. Porque para traer motivadores es preferible traer uno del mundo que motiva mucho mejor y son profesionales. Amén. Muy bien. Entonces todo esto se produce en la mente, donde el enemigo trabaja engañando a las personas de tal manera a llevarlo a su propia voluntad. Y entonces empieza a haber tinieblas en nuestra vida. ¿Las tinieblas para qué sirven? La tiniebla sirve para vos que no tengas visión, para que vos no seas un hombre de visión. Entonces yo estoy salvado porque tengo mucha visión.
Estoy hablando de visión de Dios. Amén. Entonces, quiero que entiendas que lo que Él quiere es totalmente desvincularte de Dios. Totalmente desvincularte de Dios. Hoy en día, precisamente quieren erradicar la Biblia con el propósito, ¿no es cierto?, de hacerle entender a las personas que hay un mejor camino y que este camino, hay una religión, se llama religión atea, que hace unos años surgió, que no cree en Dios, pero cree, ¿no es cierto?, en que nosotros debemos amarnos unos a los otros, y es atractivo su enseñanza, bastante atractiva, pero y que no debemos practicar el mal y que un montón de cosas. Una iglesia humanista es lo que se está manifestando hoy en día y es lo que quieren erradicar. Esta iglesia, junto con el ecumenismo, está tratando de convencer a las personas que somos todos hijos de Dios y que como seres imperfectos no es cierto, factible que de repente tengamos un pecado que sea de muerte o que nos vayamos al infierno. Claro, sería un pensamiento bastante relajado, cuando en realidad no es así. Y es como obra del enemigo y lleva a muchas personas al infierno. Hoy y siempre. No quiero decir que en la Edad Media no eran exagerados, porque obviamente no interpretaban la Biblia tan literalmente y no se dejaban llevar por el Espíritu Santo, que hasta quemaban a la gente para ser santificados. Es tremendo, pero vamos a dejar eso de lado. Estoy hablando de la Inquisición. Efesios capítulo 4, versículo 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Tremendo. Entonces, la persona que anda en la vanidad de su mente trata siempre de decir yo sé, yo entiendo, sin que nadie me diga nada, y siempre quiere sobresaltar en alguna cosa. Yo hice, si no fuera por mí, ¿cuántas veces escuchamos eso? Si no fuera por mí esto. Mirá si serán cara dura, que una vuelta yo escuché de un hermano que ya no está más acá en la iglesia, que dijo, si no fuera por mí, la iglesia no se hubiera levantado. Quiere decir que tu diezmo, tu ofrenda, no sirve para nada. Pero la de él sí. Entonces, queridos, eso es exaltar, eso es la vanidad de la mente. Una persona vanidosa, una persona que siempre quiere exaltar el yo. Y el enemigo trabaja llevando a esas personas precisamente a nada bueno. ¿Por qué Satanás ataca la mente? El mayor mandamiento incluye amar a Dios con toda nuestra mente. Dice en Mateo capítulo 22, versículo 37, Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Sí? Con toda tu mente. Bien. Amar a Dios, amar al Señor con todo tu corazón implica que tiene que ser el epicentro de todas las cosas. El corazón, ¿no es cierto?, es el ser mismo, que involucra lo que es el alma, el consciente, el inconsciente, el subconsciente, el intelecto, la voluntad y la emoción. Ese es el corazón. Pero ahora le divide. Con toda tu alma, wow. Y está hablando precisamente del intelecto, la voluntad y la emoción, pero también está resaltando con toda tu mente. O sea, vos tenés que tener entendimiento. ¿Con quién estás trabajando? ¿Estás trabajando en equipo con el Espíritu Santo? ¿Lo conoces o no? Hello. ¿Lo estás conociendo? Entonces, obviamente el enemigo lo que quiere es que vos no conozcas a Dios, que vos no le ames de toda tu mente.
Entonces quiere decir eso. Esta es una de las razones principales por la cual Satanás pelea por tu mente. Para que no le ames a Dios. Para que no le entiendas. Nosotros, si no conocemos a Dios, ¿cómo vamos a generar fe? Porque la Biblia dice así, yo no sé, lo entiendo de esta manera. En Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice: el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Esa palabra, tiene que creer que le hay un relacionamiento. Yo no puedo creer que si no está acá mi hermano Félix, ¿cómo voy a creer que le hay? Si yo le tengo que creer que le hay, es precisamente porque lo veo, porque hay una relación con él. ¿Sí o no? Tiene que creer que le hay, porque sin fe, y ahí está el tema de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Entendió? ¿Por qué el enemigo quiere que yo no le ame con toda mi mente? Y bueno, es ahí. Quiere que estés lejos de Dios, utilizando todo tipo de argumentos y circunstancias y filosofías y un montón de cosas, ¿no es cierto?, que no son del Señor. No quiero decir que la filosofía no sea del Señor, porque la Biblia tiene mucho de filosofía y mucho de poesía. Satanás pelea por tu mente, porque está íntimamente relacionada con tu corazón. Ya hemos leído eso, con tu corazón y también con tu boca. ¿Está relacionado con qué? Con nuestro corazón y con nuestra boca. Ahora, ¿qué dijo el Señor Jesús? Mateo capítulo 15 versículo 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque hay una especie de circuito cerrado. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. También la incredulidad viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo yo estoy escuchando las cosas que Dios me está hablando? ¿Cómo me estoy relacionando con Él? Bueno, ahora, fíjense que si yo digo cosas negativas, esto hay en ese aspecto hay como un circuito cerrado, ¿no es cierto? Como algo que, sale de mi boca, lo escucha mi oído, entra en mi intelecto y esto lo traduce en las emociones y lo manifiesto y vuelve a salir de mi boca, entra por mi oído y así sucesivamente. Por eso que la fe viene por el oír la palabra. Cuanto yo más confieso la voluntad de Dios, más fe tengo. Porque el mismo circuito que sirve para convencerme, yo mismo me autoconvenzo también, sirve para lo negativo, para lo positivo. Amén. Entonces, versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, bla, 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 bla. ¿Sí? Todas esas cosas es porque sale, precisamente algo se activa dentro de nosotros. El enemigo trata de convencernos para que active la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre se manifiesta y obviamente no puede resultar nada bueno de ahí. Satanás ataca tu mente porque la manera en la que vos pienses afecta la manera que tú actúas. Amén. Por eso ataca tu mente. Y la Biblia lo dice así. En Proverbios capítulo 23, versículo 7, dice: porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Tal es él. Y sigue diciendo: come y bebe, te dirá, mas tu corazón no está contigo. O sea, hay una división. Mientras que vos sabés lo que es bueno, tenés la tendencia a hacer lo malo. Y así sucesivamente. Bueno, Satanás sabe
que si puede controlar tu mente, puede controlar tu cuerpo, tus acciones, tu manera de hablar, y lo va a controlar si lo dejamos. Entonces, no actúes impulsivamente, medita en lo que haces para que pueda tener un buen resultado. En todo tiene que ser así. ¿Vos querés ser espiritual? Meditá en lo que vos estás haciendo con el Señor. Pensá en la palabra, meditá la palabra. Tratá de que tus acciones sirvan para que vos puedas reflexionar. Nunca mires lo negativo como algo que tenés que descartar, no. Mirá lo negativo como el propósito principal para que vos generes fe y puedas superar ese problema. Amén. Míralo así. Y si vos lo mirás así y te sentás a meditar un poquito, vas a tener victoria en todo lo que hagas. Porque muchas veces las personas no se sanan, algunos se sanan y otros no se sanan. No porque la persona no crea en la sanidad. Yo creo profundamente, pero profundamente. De verdad te lo digo delante de Dios, no solamente en la sanidad, en la liberación, en resucitar muertos, en los milagros. Yo creo profundamente. Pero ¿por qué no se sana muchas veces? No es porque uno no cree, sino porque la condición en la que se encuentra la persona obviamente no son óptimas. Entonces tenés que pelear en ayuno y oración. Ahí es cuando nosotros nos confrontamos con el enemigo. Esto es confrontación, guerra espiritual, ¿me estás entendiendo? Y muchas veces tenemos que batallar. ¿Por qué un endemoniado se libera en 15 minutos? El mismo espíritu inmundo que está en otro cuerpo tarda días en liberarse. ¿Por qué? Porque las condiciones de la persona no son las mismas. Entonces vos tenés que batallar en ayuno y oración y dale hasta que se haga, hasta que se libere. ¿Me estás entendiendo? Depende de la condición en la que se encuentra la persona, en la condición en la que rodea a la persona, el ambiente que rodea a la persona. Todo eso tiene mucho que ver en el mundo espiritual. Amén. Para que vayas entendiendo cómo son las guerras espirituales, cómo Satanás toma la mente y cómo nosotros podemos zafar de esas cosas. ¿Sí? Amén. Bueno. Entonces tienes que recordar que Satanás actúa en los pensamientos, afectando tus emociones y como resultado, como consecuencia, afectando tu sistema nervioso. Es lo que quiere. Por eso yo muchas veces cuando oro, usted va a ver que cuando yo estoy orando, lo primero que hago, toco la cerviz acá de la persona. Este es el punto, ¿no es cierto? El punto del sistema nervioso, y oro por esa persona. ¿Sí? Entonces, no lo hago de balde, sino que tiene su motivo. Amén. Muy bien. Satanás utiliza los dardos de fuego para lograr sus fines. Y eso es algo que nosotros también tenemos que entender. En Efesios capítulo 6, versículo 16, habla de este tema. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, del maligno. Ahora, muchos agarran este texto y digan, levantá el escudo de la fe, pero se olvidan de que hay dardos de fuego. Amén. Y que por más que quieras levantar el escudo de la fe, si no lo sabes usar, te puedo asegurar que te va a dañar. Entonces, mis queridos, hablar de este tema obviamente implica guerra espiritual. Tú tienes que pelear por vos mismo. La fe no es relajarse. La fe no es sentarse y esperar. La fe no es eso. La fe es activa. La fe, gracias a Dios que te dio la fe. Gracias a Dios, eso no es del hombre, no es generado del hombre, es del Espíritu Santo. Gracias a Dios, porque si no fuera por eso, ningún ser humano en este mundo hubiera sobrevivido, se hubiera autodestruido. ¿Me están entendiendo? Si no fuera por la fe, el agente regulador, lo que nos mantiene libres del mal, yo te aseguro que el hombre se hubiera destruido, no tendría ninguna chance.
La palabra dardo viene del griego, veloz, que quiere decir misil, dardo, jabalina, flecha. Esto sí, esto es lo que significa. Ahora, en la antigüedad era un arma que se utilizaba para desorientar a la persona. ¿Cómo es así? ¿Por qué? Y porque yo te aseguro que quizás no te iba a matar, pero donde te pinchaba ese dardo, que era más o menos de este tamaño, que se agarraba de atrás, se tiraba así, ¿no es cierto?, iba con brea asfáltica llena de fuego y te tocaba, y donde te tocaba yo creo que te dolía bastante, ¿no? Te hacía una herida y la brea asfáltica derretida se metía en tu herida y esto hacía que te moleste, tú no podías pelear más. Era algo que, ¿no es cierto?, cuando una persona se siente mal corporalmente, no puede ir a la guerra, no puede ir a la batalla. Y entonces le empieza a correr un miedo dentro de sí porque sabe que va a perder. Porque sabe que va a perder la vida. Y eso es lo que quiere el enemigo. ¿Para qué sirve el dardo de fuego? No sirve para matarte, sirve para que tengas miedo. Para que estés horrorizado. Para que tengas temor de la muerte. ¡Ay, me voy a morir! Te tiraron un dardo. Te tiraron un dardo. ¿Me está entendiendo? Entonces, desorienta al guerrero. Amén. Entonces el enemigo está continuamente tirando dardos. Está continuamente tirando dardos. Por eso la gente está muy desorientada hoy en día. No sabe para qué lado correr, no sabe para dónde ir, no sabe a quién escuchar. Solamente el Espíritu Santo es lo que puede hacer la obra hoy en día. Bueno, y la mayoría de los dardos van directamente a la mente de la persona, tratando de sacarlo del cauce de la voluntad de Dios. Y a veces deja heridas muy profundas que son difíciles de cerrar. Hay personas que tienen una herida que hace años que la tienen y quiere cerrarse, pero no se puede. Entonces tiene que ser tratado por el Espíritu Santo. Amén. Es por eso que debemos utilizar el escudo de la fe. Ahora vamos al escudo de la fe. Ahora vamos al escudo de la fe. Dice la Biblia, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios. Acá la palabra del griego es nefalio, que significa mente sana. Tengamos una mente sana, amén, no confundida. Una mente no confundida. Bien, perfecto. Seamos sobrios, habiendo vestido de la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, o sea, con casco protector para que la mente no ande divagando. Entonces, el escudo del soldado podía ser de metal o podía ser de piel. ¿Cuál era la diferencia? Ahora te la voy a explicar. Si el escudo era de metal, el soldado se la pasaba bruñendo el escudo, limpiando, y ahí que salga brillo, que brille de verdad, pero que brille de verdad. Entonces, cuando venía el enemigo, él ponía su escudo y el sol le daba al escudo y lo enceguecía al enemigo. Ya no podía ver bien. ¿Me está entendiendo? ¿Tú estás limpiando continuamente el escudo de la fe? Con la palabra. Aló. Porque si no brillas, el enemigo te va a ver bien a vos. No lo vas a poder encandilar. Amén. Ahora, ¿qué pasa cuando el escudo era de piel? El escudo de piel lo que hacía era lo siguiente. El soldado lo empapaba bien con agua, pero bien con agua. Y cuando le tiraban un dardo, ¿no es cierto?, el agua que almacenaba la piel lo apagaba. Lo apagaba. Entonces, obviamente,
lo primero que entendemos en esto son dos cosas. Primero tenemos que estar empapados de la palabra de Dios, porque de su interior correrán ríos de agua viva, dice. Y estaba hablando del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a la palabra. Amén. ¿Sabe por qué siempre nos va a llevar a la palabra? Les voy a explicar algo muy sencillo. Porque Él inspiró a los 40 hombres que escribieron la Escritura en un periodo de 1600 años. Y el mismo que inspiró al hombre es el mismo que te quiere dar sabiduría y que quiere que vos seas empapado de la palabra de Dios. Ahora, el segundo es, nosotros tenemos que brillar, porque cuando el enemigo te ve a vos, ya no te ve más a vos. Lo que es más, estás brillando tanto que no te ve. Yo le decía, veníamos de Asunción y le decía, están parando acá, ¿qué van a...? ¿Qué sé yo? Le digo, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a pedir al Señor que nos haga invisible. Y oramos al Señor y pasamos, y no, vos sabés que nadie, todos miraban para cualquier lado menos a nosotros. ¿Lo crees? Yo no creo. Amén, nos hizo invisible. Bueno, cuando el enemigo te ve, ya no te ve más a vos, ve a Jesús. Él tiene que brillar en tu vida, amén. Muy bien. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera que nuestra, en sentido de que el Señor está cerca. Muy bien. Ahora, en la traducción griega, mover significa agitar, molestar, derribar, destruir. Eso es lo que significa. Que básicamente es lo que quiere Satanás. Si puede agitar, mover, destruir, va a cumplir con sus fines. Si te mueve del círculo de la voluntad de Dios, él ya ganó la batalla. Y lo que necesita es eso, para destruirte. Satanás quiere sacudirte y ejercer control en tu mente. Eso es lo que quiere y eso lo está logrando con muchas personas, aún con la iglesia. Es indispensable que identifiquemos las áreas en tu mente que pueden ser vulnerables. ¿Cuál es el lugar flaco? ¿Dónde vos sos más flaco? Empezá a fortalecerte para que puedas levantarte o levantar el escudo de la fe y puedas rechazar los dardos de fuego del enemigo. Amén. Entonces, yo quiero concluir con este texto. En Efesios capítulo 4, versículo 27 al 32 dice, y escuche bien, y atesóraselo en su corazón, ni le deis lugar al diablo. Empieza con eso. No le deis lugar al diablo. El que hurte, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con lo que padece necesidad. Si vos, yo te pregunto, si vos no tenés una conexión directa con el Señor, ¿qué le vas a dar a la gente? ¿Qué le vas a dar? ¿Lo que no tenés? ¿Palabras bonitas? ¿Qué le vas a dar? Pensá en eso nada más. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y para el día de la redención, cuando suenen las trompetas, ¿no es cierto? El Espíritu Santo va a saber, aquel tiene la marca, ese no, este sí, este no, este ni, este no. Y en un abrir y cerrar de ojos, desaparecieron los que tienen la marca, los sellados. Versículo 32. Antes sed
benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadores unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén.